Hola, soy Zoe. El día después de mi boda, mi suegra llegó a mi casa con un bolígrafo ya destapado en la mano. Me dijo: vamos a hacer esto rápido. Fírmalo. Todo lo que tu abuelo te dejó. No lo necesitarás en esta familia. No grité. No lloré. Simplemente me quedé mirando al notario y comprendí que lo habían planeado incluso antes de que se pronunciaran los votos. No sabían que yo había guardado silencio por una razón. No sabían que había heredado mucho más que una empresa, y no tenían ni idea de lo que ese silencio estaba a punto de costarles. Antes de continuar, dime, ¿a qué hora me estás escuchando y desde dónde? Déjalo en los comentarios, los leo todos. Y no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguna próxima historia. Las sábanas aún olían a lirios y champán. El brazo de Dean descansaba pesado sobre mi estómago, su respiración tranquila y cálida contra la nuca. Todavía dormía, en paz, ajeno a todo. Permanecí quieta, con los ojos abiertos en la penumbra de la habitación principal de la mansión de su familia, a las afueras de Austin. No le había contado nada. Allí, acostada, con una mano bajo la almohada, volví a pensar en la carpeta sellada que yacía oculta en el fondo de mi maleta. La empresa que mi abuelo había levantado ladrillo a ladrillo en las sombras de los campos petroleros de Texas. Ahora era mía, legalmente, en silencio, por completo. Él había muerto 2 años atrás, poco después de que mis padres dejaran de llamarme. Recuerdo estar de pie junto a su cama en el hospicio, sosteniendo su mano frágil mientras me acercaba y susurraba: no hables de lo sagrado hasta que sepas quién es seguro. Esa fue su última frase. Y yo obedecí. Dios sabe que siempre he escuchado más de lo que he hablado. Nadie en mi familia, ni mi madre, ni mi padre, ni mis hermanas mayores, sabía que él me había dejado todo. Ellos creían que su empresa había quebrado hacía una década. Eso fue lo que dijeron a todo el mundo después de que él se negara a venderla, como el resto de la familia le suplicó que hiciera. Pero nunca lo hizo. Y ahora esa empresa estaba en un fideicomiso a mi nombre. Fuera, el sol de Texas apenas empezaba a teñir el horizonte de tonos rosados. Moví con cuidado el brazo de Dean, me levanté de la cama y caminé en silencio hacia el baño. Necesitaba respirar. Se suponía que sería el día después de nuestra boda, nuestra primera mañana completa como marido y mujer. Esperaba tomar café juntos, quizá un paseo por los jardines. No lo que vino después. Cuando terminé de ducharme y vestirme, la casa ya estaba viva con voces amortiguadas y pasos suaves. Pero en lugar de un desayuno cálido o una bienvenida familiar, una criada llamó suavemente a la puerta y dijo: la señora Celeste la espera abajo, en el salón. Me llamó señora D'Invitio. Las palabras me apretaron el pecho. Seguí el largo pasillo, pasando retratos al óleo de los antepasados de Dean y mesas cubiertas de cristal tallado. El aire olía a cera de limón y a dinero viejo. Celeste ya estaba sentada cuando entré. Postura perfecta, piernas cruzadas a la altura del tobillo, perlas brillando bajo la luz de la mañana. A su lado, un hombre trajeado guardaba silencio. Sobre la mesa, una carpeta de cuero, un sello notarial plateado y un bolígrafo destapado. Buenos días, querida, dijo Celeste, con una voz suave como jarabe tibio. Vamos a formalizar tu papel en la familia. Solo una formalidad. Sonreí, parpadeé 2 veces y avancé hacia la mesa. El hombre no dijo nada, solo deslizó la carpeta hacia mí. Ya estaba abierta en la página de la firma. Algo en mi interior se enfrió. No era un frío en la piel, sino uno que te recorre la columna. Me senté despacio, tomé el papel. El título decía: Poder notarial duradero para asuntos domésticos y financieros. Mis dedos se detuvieron en los bordes. El lenguaje era puro tecnicismo legal, pero sabía leer entre líneas. ¡Qué interesante!, murmuré, hojeando las páginas como si jamás hubiera visto esa frase antes. ¿Les importaría que lo revise con mi abogado? La sonrisa de Celeste no se rompió, pero sus ojos sí, por apenas un instante. Fue sutil, un destello de irritación. Si no hubiera pasado mi vida leyendo silencios, lo habría pasado por alto. Por supuesto,
respondió, voz aún dulce. Es solo un asunto familiar. Sin ninguna presión. Asentí con cortesía y cerré la carpeta. Crecí siendo la hija callada, la que no reclamaba, la que no empujaba, la que no ocupaba espacio. Pero eso nunca significó que no observara, que no escuchara, que no guardara en mi memoria las pequeñas grietas en las máscaras de la gente. Y en ese instante, supe exactamente cómo me veían. Una dulce y joven esposa sureña que se había casado en su mundo de dinero antiguo sin $1 propio. No una amenaza. No una fuerza. Perfecto. Aquella tarde, mantuve una conversación educada con los invitados que iban despidiéndose de las celebraciones del fin de semana. Sonreí para las fotos, escribí notas de agradecimiento en mi cuaderno para luego pasarlas a tarjetas. Interpreté mi papel a la perfección. Cuando el sol se ocultó tras la línea de cipreses y las cigarras comenzaron a cantar, Dean y yo ya estábamos de vuelta en el ala de huéspedes. Él aflojaba su corbata cuando me miró y preguntó: ¿Hablaste hoy con mamá? Tomamos té, respondí sin titubear. Él sonrió, besó mi cabeza y comenzó a desabrocharse la camisa, como si nada estuviera fuera de lugar. Pero yo me acerqué a mi maleta, abrí el doble fondo y saqué la carpeta sellada, gruesa, con documentos grabados con las iniciales de mi abuelo. La sostuve unos segundos entre mis manos y susurré: Gracias, abuelo. Al cerrar la maleta, vi el bolígrafo que Celeste había dejado, todavía destapado, descansando en la mesa de la esquina, como esperando una firma distinta. Ella sonrió cuando me negué, pero sus ojos decían: te vas a arrepentir. Esa mirada me acompañó hasta la mañana siguiente, como humo que no se despega. Me desperté en la habitación de la infancia de Dean, nuestra suite de luna de miel temporal, según Celeste, con la extraña sensación de que algo en el aire había cambiado. Las ventanas estaban abiertas, el canto de los pájaros se colaba, pero la cama se sentía más fría. Dean no estaba. Me puse una bata y bajé. La casa estaba extrañamente silenciosa para un lugar que acababa de albergar una boda. Pasé junto al comedor formal, donde Dean me había prometido un brunch familiar. Solo nosotros y las personas que importan. No había olor a tocino ni a galletas recién horneadas, ni el sonido de platos, ni risas, solo el zumbido distante de una aspiradora en la planta alta. En la cocina, encontré una nota escrita con la caligrafía apretada y elegante de Celeste. Brunch cancelado. Han surgido algunas cosas. Lo reprogramaremos. Abrí el refrigerador. La bandeja de fruta que preparé la noche anterior había desaparecido. También la botella de champán que había dejado enfriar. En el vestíbulo, noté que la pila de regalos de boda que estaba junto a las escaleras había desaparecido. Oye, llamé, justo cuando Dean entraba desde el patio, gorra de golf en mano. ¿Qué pasó con el brunch? Él me dio un beso en la mejilla como si nada fuera raro. Ah, mamá pensó que sería demasiado. Dijo que quería que descansaras. Haremos algo la próxima semana. ¿Y los regalos? Pregunté. Parpadeó. Está reorganizando el Salón del Sol. Seguramente los movió ahí. Sonreí y asentí, pero en el pecho sentí un nudo. No era por el desayuno que nunca llegó ni por los regalos desaparecidos, era por cómo las paredes parecían cerrarse un poco más que el día anterior, como si poco a poco me estuvieran empujando hacia los márgenes de mi propia vida. Esa tarde, mientras doblaba la última tanda de ropa limpia, recordé un momento de hacía 2 años, la última vez que estuve a solas con mi abuelo. Estábamos en su jardín, él podando un rosal rebelde, yo pelando nueces pacanas. En un momento, detuvo las tijeras, miró el cielo y dijo: hay personas que aman tanto el poder, que se olvidan de amar a las personas. Lo miré sin entender qué había provocado ese pensamiento. Él continuó, con voz más baja: si alguna vez tienes en tus manos algo valioso, no dejes que piensen que eso es lo único que eres, o te tratarán como una herramienta. O peor, como un obstáculo. Asentí entonces sin comprender del todo. Ahora sí lo entendía. A tan solo 3 días de casada, lo entendía. Esa misma tarde, mientras Dean hablaba por teléfono con su primo, Celeste me llamó al camino de entrada. Junto a ella había un SUV plateado impecable,
con un gran lazo cruzando el capó. ¡Sorpresa!, exclamó con una sonrisa radiante. Tu regalo de bodas, de parte de nosotros. Era precioso, líneas limpias, asientos de cuero, brillante bajo la luz del atardecer. Le agradecí de verdad, hasta que me entregó un pequeño sobre. Según dijo, eran los papeles del título. Lo abrí, su nombre estaba allí, no el mío, ni siquiera el de Dean. Puedes usarlo como tuyo, añadió con ligereza. Por supuesto, legalmente, se queda en la familia. Antes de que pudiera responder, sacó otra carpeta. Y solo un poco de papeleo sobre cómo alinear los activos familiares. Sé que es mucho rollo legal, pero nuestro abogado dice que así todo queda más limpio. Pasé las primeras páginas. Palabras como acceso a activos, poder de sustitución y propiedad conjunta aparecían como señales de advertencia. Volví a sonreír con calma. Tendré que pedirle a mi abogado que lo revise. Pura rutina. Ella no protestó, al menos no en voz alta, pero la tensión en su mandíbula la delató. Esa noche, sentada en la cama mientras Dean se cambiaba la ropa de golf, lo escuché hablar sobre la nueva casa de su primo y sus planes de invertir en una franquicia de lavado de autos. No mencioné ni el coche ni el contrato. Solo escuché. Escuché como me enseñó mi abuelo, no solo las palabras, sino los patrones. Más tarde, mientras me cepillaba los dientes, oí a Celeste a través de la delgada pared del baño. Hablaba por teléfono, en un susurro. No, todavía no. No es tan manejable como pensaba, pero dale tiempo. Todas acaban cediendo cuando controlas los activos. Cerré el grifo. Mi pulso se hizo lento, no por miedo, sino por certeza. No era solo mi nombre el que faltaba en ese título. Era una prueba, y yo la había superado. A la mañana siguiente, le dije a Dean que necesitaba aire, que saldría a dar un paseo, tal vez a por un café. Me besó la sien sin apartar la vista de su iPad. Pero en lugar de dirigirme al parque, caminé 2 calles hasta llegar a un coche de alquiler que había reservado la noche anterior a nombre de soltera. Conduje hasta un edificio de oficinas en las afueras de la ciudad, de grandes ventanales y un letrero que decía Steel y CEO Work. Entré con mi tarjeta, tomé el ascensor al 3er piso y me senté en un escritorio que olía a lavanda y café viejo. Abrí mi portátil. Ahí estaba, el panel de mi empresa. Ventas un 11% arriba respecto al trimestre anterior. Crecimiento estable de suscriptores. Nuevas ofertas de colaboración marcadas para revisión. Abrí una página nueva en mi diario privado y escribí, despacio, con firmeza. No reaccionar emocionalmente. Observar. Proteger. Esperar. Y después, tras una pausa. Ellos creen que el silencio significa sumisión, pero el silencio solo es espacio para escuchar, para planear. Cerré el portátil y miré por la ventana, el sol cayendo entre los árboles. Ya sabía perfectamente en qué tipo de juego estaba, y no pensaba retirarme. La primera señal llegó con un aviso en mi teléfono. Eran poco más de las 8 de la mañana. Tomaba un café tibio en el espacio de CEO Working cuando lo vi. Al principio pensé que sería un cargo mensual rutinario, quizá la entrega del supermercado o algún servicio que Dean hubiera puesto en pago automático. Pero al abrirlo, la cifra me hizo enderezarme en la silla, $18,000. El concepto, C-Advisory. No reconocía el nombre. Abrí la app del banco, el corazón acelerándose. El cargo había salido de nuestra cuenta conjunta. Sin pensarlo, marqué el número de Dean. Contestó alegre, como si nada. Hola, amor. ¿Qué es C-Advisory? Pregunté. Hubo un silencio breve, lo justo para que escuchara cómo tomaba aire al otro lado. Ah, eso. Es solo una tarifa de inicio para la consultora de mamá. ¿Moviste $18,000 sin decirme nada? Repliqué. Él soltó una risa suave, como si exagerara. Pensé que estaba bien. Es solo para que ella empiece su proyecto. Ya sabes, quiere retomar lo suyo. Tragué mi frustración. Quedamos en que no habría movimientos de la cuenta conjunta sin que ambos diéramos el visto bueno. ¿Recuerdas? Vamos, Zoe.
Ahora estamos casados. Somos familia. No todo tiene que ser tan formal. ¿No confías en mí? Confianza. Esa palabra se me quedó atravesada como una espina. Volví a mirar el cargo, C-Advisory. Colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. El resto de la mañana no pude quitarme la inquietud de encima. Entre responder correos de clientes y revisar reportes de productos, abrí otra pestaña y escribí el nombre en el registro de negocios. En el espacio de Coworking reinaba el silencio, roto solo por el zumbido de una impresora o el tecleo distante de algún portátil. Busqué de nuevo, esta vez en el registro público de Texas, y ahí estaba, C-Advisory LLC, constituida 2 meses antes de la boda. Dean figuraba como CEO firmante. Celeste, mi suegra, como agente registrada. Fui abriendo cada documento disponible. La dirección de la empresa, la finca familiar. El objeto declarado, servicios de transición de activos empresariales. Esa frase aparecía una y otra vez, en todas las páginas. No consultoría. No asesoría. Transición. Mis manos seguían sobre el teclado, pero mi cuerpo se sentía repentinamente distante, como si hubiera entrado a una habitación que me resultaba familiar, solo para descubrir que todo el mobiliario había sido cambiado de lugar sin que yo lo supiera. ¿De qué transición estaban hablando? ¿Y para quién iba destinada? Esa noche, de regreso en nuestro apartamento, Dean actuó como si nada hubiera ocurrido. Me sirvió una copa de vino y comentó, con una sonrisa casual, algo sobre probar un nuevo restaurante tailandés el próximo fin de semana. Yo asentí y sonreí como lo haría cualquier esposa normal. Pero por dentro, mi mente era un torbellino. Recordé lo que mi abuelo solía decirme en esas tranquilas tardes de domingo en las que me invitaba al invernadero solo para conversar. No dejes que tu silencio les haga pensar que eres ingenua. Deja que los vuelva descuidados. Esa noche dormí poco. A la mañana siguiente regresé a la mansión para la cena familiar que ya estaba planificada desde hacía días. Las famosas cenas de los viernes de Celeste. Pollo asado, servilletas de lino, un suave jazz de fondo. Todo, demasiado perfecto. A mitad de la comida, doblé mi servilleta con calma y solté. Por cierto, encontré algo curioso mientras hacía unas búsquedas rutinarias. Dean levantó la vista de su plato. ¿Qué cosa? C-Advisory, respondí con voz neutra. Celeste se detuvo, tenedor en mano, apenas un instante. No abrió los ojos con sorpresa, pero su mandíbula se tensó, apenas perceptible. Dean soltó una risita nerviosa. Otra vez ha estado buscando en Google, bromeó. Yo sonreí. Siempre hago mi debida diligencia. Es un hábito. El silencio que siguió fue un poco más largo de lo cómodo. Finalmente, Celeste carraspeó y desvió la conversación hacia las renovaciones del jardín. La dejé. La semilla estaba plantada. Más tarde, después de ayudar a recoger los platos y rechazar cortésmente una copa nocturna, me despedí y conduje hacia el centro de la ciudad. No fui a casa. En su lugar, estacioné frente a un discreto edificio de cristal donde, sin que nadie lo supiera, llevaba meses alquilando un escritorio privado. A esa hora, el espacio estaba casi vacío. Solo unos cuantos fundadores de startups seguían trabajando, con la luz azul de sus pantallas reflejándose en sus gafas. Me acomodé en mi rincón habitual, abrí mi panel financiero encriptado y comencé la transferencia, $2,4 millones. El dinero fue a parar a una nueva entidad de tenencia, Shiloh Holdings. Había constituido la LLC meses atrás, a través de un equipo legal completamente distinto. Constituida en Delaware, discreta, impecable, blindada. Elegí ese nombre por una razón. Shiloh era el perro de la infancia de mi abuelo, el único ser vivo, según él, que jamás le pidió nada. Mientras la transferencia se procesaba, abrí mi cuaderno y escribí en mayúsculas. Ellos creen que están jugando ajedrez, pero aún no han encontrado el tablero. Cerré el portátil y me recosté en la silla, respirando despacio. No con miedo, sino con claridad. Porque al fin entendía qué estaba pasando, y quién estaba detrás. Lo que no sabía,
Era que ya había en marcha una segunda transferencia. Esta vez, desde mi propia casa. Era media mañana. Trabajaba en la oficina de casa, puliendo un borrador de propuesta. La luz del sol caía sobre el teclado, y mi té, ya frío, reposaba a un lado. No me importaba. Estaba demasiado concentrada. Entonces, el timbre sonó 2 veces, corto y seco. Deslicé lentamente la silla hacia atrás. Por la mirilla, la vi. Celeste. Sus inseparables perlas en las orejas, esa expresión de suficiencia, y, detrás de ella, el mismo notario de la boda. Mismo traje. Mismo portapapeles. Mi estómago se contrajo. Abrí la puerta sin decir palabra. Buenos días, querida. Sonrió Celeste con excesiva cordialidad. Pensamos que te encontraríamos antes de almorzar. Solo necesitamos una firma rápida. El notario me saludó con un gesto educado. En sus manos, un solo documento. Celeste lo extendió hacia mí como si me ofreciera una galleta. Es solo una formalidad sin importancia, dijo, entrando en mi casa sin esperar invitación. Una transferencia de escritura, puramente administrativa. Protege la casa familiar, legalmente hablando. No me moví para tomar el papel. Mi mente corría en círculos afilados. Esta casa ya está protegida, dije en voz baja. La compré al contado. Sin cargas, sin hipoteca. Celeste agitó la mano, restándole importancia. Exacto. Justamente por eso. Como ahora forma parte del hogar conyugal, lo lógico es que el nombre de Dean aparezca en la escritura. De los dos, técnicamente, por cuestiones fiscales. No sabes la cantidad de deducciones que podemos conseguir. Créeme, lo he hecho antes. Finalmente tomé el documento. Leí la primera línea, mi nombre, la dirección, y luego, transferencia de título a Dean Hampton y Celeste Hampton como copropietarios. Levanté la vista. El notario estaba listo para que firmara. Celeste sonrió aún más. Cariño, solo estamos formalizando las cosas. Rápido y sencillo. Te sentirás mucho más tranquila cuando esté todo resuelto. Un ruido en el pasillo interrumpió el momento. Pasos. Dean apareció descalzo, frotándose los ojos. Hola, amor, murmuró, mirando el documento. No es gran cosa. Mamá me lo explicó. ¿No es gran cosa? Pregunté, conteniendo el tono. ¿Firmar para entregar mi casa, a ti y a tu madre? Dean suspiró. No es así. Lo estás pintando como si fuera algo turbio. Doblé el documento con calma. Y no lo es. Celeste ladeó la cabeza. Zoe, somos tu familia. Estás actuando como una extraña. Pensé que habíamos acordado mantener nuestros bienes separados, le dije a Dean, mirándolo fijamente. Ese fue nuestro acuerdo antes de casarnos. Dean se encogió de hombros. Los planes cambian. Ahora somos un equipo, ¿no? ¿Por qué ponerte tan formal? Porque ahora sí los veo. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí algo se apagó. Como si un hilo invisible se hubiera roto. La calidez que alguna vez sentí hacia esta nueva familia se redujo a un punto diminuto. Asentí lentamente, doblando otra vez la escritura. Lo pensaré. La sonrisa de Celeste titubeó un segundo. Por supuesto. Pero avísanos pronto. Estas cosas es mejor resolverlas antes de que cierren los plazos fiscales. Cuando se fueron, me quedé un largo rato junto a la ventana, con el documento en la mano. Una brisa movía suavemente las cortinas, pero el peso que sentía, estaba lejos de ser ligero. Esa misma tarde conduje hasta el centro. No le dije nada a Dean. Me detuve frente a una pequeña oficina legal, escondida entre un consultorio dental y una boutique local. La recepcionista me miró al entrar. No preguntó por qué estaba allí, solo a quien quería ver. A alguien que conozca bien la ley de propiedad en Texas, respondí. Me asignaron a un hombre llamado Elijah Corbin. Unos 50 y tantos, mirada tranquila, y un corbatín bolo. Puse el documento doblado sobre la mesa.
¿Puede decirme qué significaría si firmo esto? Él lo leyó en silencio, línea por línea, y luego levantó la vista. Estaría transfiriendo la propiedad legal de la casa, dijo. Plenos derechos. Si ellos deciden vender, refinanciar o ponerla como garantía para un préstamo, podrían hacerlo sin pedirle su consentimiento. Y la casa estaba comprada a través de mi fideicomiso prematrimonial, añadí. Él arqueó una ceja. Entonces tendrían que probar derecho conyugal o intención de convivencia con bienes conjuntos. Pero dijiste que estaba en un fideicomiso. Asentí. Lo financié a través de una LLC vinculada al fideicomiso legado de mi abuelo. Su expresión cambió. ¿Tienes los documentos originales del fideicomiso? Sí, y hay una cláusula que mi abuelo insistió en incluir. Ningún activo de ese fideicomiso puede ser reasignado o transferido sin la revisión del Consejo. Él asintió lentamente. Entonces firmar esa escritura no solo pondría en riesgo tu casa. Podría desencadenar una violación del fideicomiso. Pero también te da ventaja. Esa noche, regresé a casa justo después del atardecer. Dean estaba en la sala viendo fútbol, actuando como si nada hubiera pasado. No dije una palabra. En el silencio de mi oficina, abrí mi caja fuerte ignífuga, guardé la escritura sin firmar dentro, la etiqueté y volví a cerrarla. Después encendí mi portátil y busqué un viejo correo que me había enviado el abogado de mi abuelo cuando cumplí 25 años y asumí por primera vez el control parcial de los bienes. Su nombre, Thomas Denham. Seguía ejerciendo. Seguía siendo leal a la memoria de mi abuelo. Escribí despacio. Asunto. Consulta sobre propiedad familiar. Adjunté una copia escaneada de la escritura y una breve nota. Sin dramatismos, solo hechos. Luego pulsé enviar. Mis manos no temblaron. No quemé el papel. Simplemente encendí la mecha bajo la fantasía que intentaban construir. Ladrillo a ladrillo. Robado. Eso fue un jueves. El sábado por la mañana, Dean parecía haberse reiniciado como si nada hubiera ocurrido. Se apoyó en el marco de la cocina, con su camiseta gris favorita, mirándome mientras servía café. Vamos a desayunar fuera hoy. Solo nosotros. Sin mamás, sin abogados, dijo con un tono alegre que no encajaba con la tensión de días atrás. Lo miré por encima del borde de mi taza. ¿Desayunar? Sí, sonrió, guardando el móvil en el bolsillo. Pensé que sería bueno reconectar. Reconectar. La palabra resonó. Reset. Como si yo fuera un dispositivo que podía reiniciar, borrar mi memoria y volver a funcionar sin problemas. Aún así, acepté. Necesitaba ver qué versión de él aparecería esta vez. Eligió un café en el centro, casual pero caro, el tipo de lugar que sirve huevos sobre tablas de cortar y llama artesanal al pan tostado. Nos sentamos cerca de la ventana, y mientras la luz entraba filtrándose, Dean entrelazó las manos como si estuviera a punto de dirigir una reunión. Has estado trabajando muchísimo, dijo mientras vertía jarabe sobre unos panqueques que apenas tocó. Estoy orgulloso de ti, cariño. ¿En serio? Su sonrisa era demasiado perfecta, demasiado ensayada. Como si la hubiera practicado frente al espejo antes de llegar. Gracias, respondí, removiendo mi café helado con lentitud. Dijiste que querías hablar. Sí, titubeó. Mira, todo esto de la casa con mamá, el fideicomiso. No quise que pareciera que estábamos uniéndonos contra ti. No. Inclinando la cabeza. Dean soltó una risa nerviosa. Vale, quizá no fue la mejor manera de plantearlo, pero pensaba que, ahora que estamos casados, podría tener sentido considerar, no sé, formar una familia. Parpadeé. Eso es, un salto grande. Me tomó la mano. Lo digo en serio. Somos un equipo, ¿verdad? Deberíamos planear el futuro. Proteger nuestro legado. Legado. La palabra me hizo un nudo en el estómago. Entonces su móvil vibró sobre la mesa. La pantalla se encendió. Fue solo un segundo, pero bastó. Meray el J. Él lo volteó con soltura y puso una sonrisa tímida. ¿Trabajo? Pregunté.
Es una coordinadora de nuestra antigua agencia. Siempre me llena el teléfono de mensajes. Ajá, dije sin expresión. Retiró la mano. En fin, pensaba que podríamos poner la empresa en un fideicomiso familiar. Ya sabes, simplificar cosas, beneficios fiscales, futuros hijos, esas cosas. No respondí de inmediato. Solo lo miré. Lo miré de verdad. ¿Qué familia? Pregunté. ¿Qué? Has dicho fideicomiso familiar. ¿Qué familia? ¿La tuya y la de Celeste o la mía? Soltó una risa incómoda, como si no esperara resistencia. La nuestra, por supuesto. Solo lo decía como una medida de seguridad. ¿Una medida de seguridad para quién? Manteniendo la voz serena. Porque esa empresa está solo a mi nombre. Dean apretó la mandíbula. No quise decir nada malo, Zoe. Solo estás siendo cauteloso, dije. Suspiró. Mira, no es cuestión de control. Es cuestión de construir algo juntos. Más rápido, más rápido. Ahí estaba otra vez. Esa urgencia, esa codicia bajo el barniz. ¿Y qué harías? Dije despacio. Si la empresa no existiera. Parpadeó. ¿Qué pasaría si desapareciera mañana? ¿Seguirías aquí? Claro que sí, respondió rápido, y añadió. Pero con ella, podríamos llegar muy lejos. Ahí estaba otra vez. Ese nosotros. Ese futuro que parecía ya calculado. Asentí, fingiendo considerarlo. Por dentro, algo se acomodó. Esa noche, cuando volvimos a casa y él se quedó dormido viendo baloncesto en la cama, me deslicé a mi oficina. Encendí la lámpara y abrí el cajón donde estaba mi acuerdo prenupcial, intacto desde la boda. El papel crujió cuando lo desplegué. Mi abuelo había insistido en añadir capas que en su momento no entendí. Pensé que era exagerado, incluso paranoico. Pero confié en él. Y ahora, línea por línea, lo encontré. En caso de que un cónyuge intente modificar la titularidad o el control de activos protegidos por el fideicomiso, ya sea de forma directa o indirecta, mediante instrumentos legales como escrituras, transferencias o fideicomisos, se activará automáticamente una suspensión preventiva hasta la revisión del Consejo de Administradores. Exhalé por la nariz, breve y afilado. Él lo había previsto. No a Dean, pero sí, al tipo. Me recosté en la silla y susurré. Gracias. A la mañana siguiente no mencioné nada. Dejé que el aire siguiera ligero. Que Dean pensara que habíamos pasado página. Pero esa noche, poco después de medianoche, me desperté al oírlo susurrar. No me moví. Solo escuché. Su voz era baja, casi inaudible, pero reconocí el ritmo. No, todavía no ha firmado nada, pero lo conseguiré. Es solo cuestión de tiempo. Metí la mano bajo la almohada, saqué el teléfono y pulsé grabar. Una sola frase. Eso era todo lo que necesitaba. Él creía que yo dormía, pero yo ya estaba despierta, no de la forma que él pensaba. No me inmuté cuando la puerta del dormitorio se cerró tras él. Ni cuando sus pasos se alejaron por el pasillo. Seguí inmóvil, mirando hacia la ventana, viendo cómo el primer destello del amanecer empujaba las cortinas, como una verdad demasiado cansada para seguir oculta. Cuando Dean regresó al cuarto, ya había escondido mi rostro bajo una expresión suave y conocida. Se inclinó para besarme la mejilla. Me moví apenas lo suficiente para murmurar algo somnoliento, dulce, confiado. Él sonrió. Yo, también sonreí. A la mañana siguiente, todo transcurrió como una coreografía silenciosa. Preparé café, tosté pan y serví huevos revueltos en su plato, cuidando de no pasarlos de cocción, tal y como le gustaban. Él se sentó en la barra de la cocina, revisando su teléfono como si fuera el dueño de la casa. Me estás malcriando, comentó entre bocado y bocado. Reí suavemente. Es una ocasión especial. Ha sobrevivido a todo un brunch sin mencionar las acciones en bolsa. Sonrió, me besó en la frente y se puso la chaqueta. Pórtate bien hoy. Siempre, respondí. Vi la puerta cerrarse tras él.
Me quedé mirando incluso después de que el sonido del motor se desvaneciera calle abajo. Permanecí allí, inmóvil, hasta que el simple acto de respirar me recordó que llevaba minutos sin moverme. Entonces reaccioné. Fui a mi oficina y abrí la carpeta encriptada que no había tocado en años, aquella etiquetada con las iniciales de mi abuelo. Dentro encontré una copia digital del acuerdo prenupcial. Lo descargué, lo recorrí lentamente y empecé a subrayar cada cláusula que trataba sobre control de activos, poder notarial y apalancamiento matrimonial. El lenguaje era preciso, quirúrgico, fruto de décadas de construir imperios y esquivar carroñeros. Mi vista se detuvo en una sección en particular. La marqué, luego abrí el cajón de mi escritorio y saqué un pequeño estuche negro. Dentro, 2 cámaras ocultas compactas. Una la coloqué en la esquina de mi estudio, camuflada tras un jarrón de cerámica. La otra, en la lámpara de la habitación de invitados, orientada para captar cualquier susurro de estrategia. Después vino la copia de seguridad, correos electrónicos, mensajes de voz, registros de transacciones, todo subido en silencio a una nube privada. No era paranoia, era preparación. Y la diferencia, la había aprendido por las malas. Alrededor del mediodía me puse una chaqueta azul marino y salí de casa. No le dije a Dean que tenía una cita en el centro, que pensara que estaba pintando o comprando material para la galería. Que lo supusiera. El edificio no había cambiado, misma placa de latón, mismo ascensor lento. El despacho de abogados estaba en el 7º piso, escondido tras vidrio esmerilado y óleos del oeste tejano. El señor Ellison se puso en pie al verme entrar. Su apretón de manos fue cálido, pero sus ojos me leyeron como un informe. «Zoe», dijo suavemente, invitándome a sentar. «Tu abuelo me pidió que guardara una carpeta para ti. Nunca pensé que llegaría el momento de necesitarla». «Yo tampoco», respondí con voz serena, pero con filo, pero algo cambió. Esperó mientras sacaba el teléfono del bolsillo de mi abrigo y pulsaba reproducir. La voz de Dean sonó, baja y apremiante. «Todavía no ha firmado nada, pero lo conseguiré». Ellison no hizo preguntas. Simplemente exhaló y abrió el armario que tenía detrás. De un cajón cerrado con llave extrajo un sobresellado y me lo tendió. «Tu abuelo lo llamaba a él paquete por si acaso». Decía, «Si el encanto alguna vez se convierte en ajedrez, entrégaselo». Abrí el sobre y encontré un archivador delgado con la etiqueta Protocolo de activación de enmienda postnupcial. Dentro había una cláusula que jamás había visto, ni en el prenupcial, ni en los documentos del fideicomiso. Estaba oculta, latente, pero era vinculante. Si se demostraba que un cónyuge manipulaba o intentaba acceder a los activos del fideicomiso bajo el falso pretexto de amor o sociedad, el acuerdo prenupcial quedaba anulado. En su lugar, se imponía un bloqueo corporativo. Todas las acciones, propiedades y derechos quedaban congelados legalmente, accesibles solo por el heredero original del fideicomiso. «Yo». ¿De verdad pensó en todo? Susurré, con un nudo en la garganta, entre la gratitud y la pena. Ellison asintió. «Siempre temió que alguien intentara quererte por tu apellido, no por ti. No porque fueras débil, sino porque eras bondadosa. Y la bondad es fácil de atacar». No lloré. No parpadeé. Solo lo miré fijamente y dije: «Empecemos el proceso». Pasamos horas redactando el paquete de enmiendas. Cada activo bajo el nombre de la empresa, cada dólar, propiedad y acción quedaría temporalmente fuera del alcance de reclamaciones matrimoniales, incluidos los derechos de voto. La única llave sería mía. El equipo de Ellison se movía rápido, pero con cautela. «Tiene que actuar antes de que él intente presentar algo en conjunto», advirtió uno de los abogados jóvenes. Asentí. «Lo haré». Era ya entrada la tarde cuando volví a casa. El sol se había inclinado lo suficiente para bañar la fachada con un tono dorado miel. Desde la entrada pude oler algo cocinándose. Dentro, Dean estaba en la cocina tarareando. Un cazo de chili burbujeaba en la estufa. Al verme, sonrió. «Hola, desconocida. Pensé en preparar la cena esta noche. Mi forma de darte las gracias por el brunch». Me quité los zapatos.
Caminé hasta la tetera y me serví una taza de infusión. Él se giró para remover el guiso. Somos un equipo, ¿verdad? Bebí un sorbo lento, observándolo por encima del borde de la taza. Supongo que pronto lo sabremos. Él rió, sin captar el peso de mis palabras. Una hora después, se excusó para hacer unos recados. Me besó en la mejilla y dijo que no tardaría. En cuanto la puerta se cerró, fui a mi oficina y abrí el panel de monitoreo en mi portátil. Un aviso apareció: acceso a Wi-Fi del juzgado. Su teléfono acababa de conectarse. No esperé. Abrí la carpeta segura, adjunté los documentos de enmienda preparados y pulsé enviar. La confirmación parpadeó en la pantalla. Para cuando levantara la pluma para presentar sus papeles, los míos ya habrían reescrito el futuro. Yo no estaba en el juzgado, pero no hacía falta. Dean entró como un hombre que todavía creía tener la ventaja. Afeitado, camisa impecable, carpeta bajo el brazo. Casi podía escuchar su tono desde allí, ese matiz condescendiente que usaba con camareros, dependientes o cualquiera que él considerara inferior. Esto será rápido, debió pensar, entregando los documentos como si estuviera haciéndole un favor al sistema. Pero esta vez, el sistema le contestó. Ya hay un bloqueo legal en curso, señor. Según me dijo mi abogado, la funcionaria apenas levantó la vista de la pantalla al decirlo. Dean parpadeó, confundido, y se inclinó hacia adelante como si no hubiera oído bien. Preguntó de nuevo, más despacio, con firmeza. La funcionaria giró el monitor hacia él. Presentado esta mañana, a las 9:17, por Zoe Thornwright. Dicen que se le borró el color del rostro. Dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera inclinado bajo sus pies. Sacó el teléfono y marcó a su madre. Buzón de voz. Probó otra vez. Nada. Luego me llamó 2 veces. No contesté. En cambio, me senté tranquila en una sala de juntas del centro, rodeada de personas que conocían toda la verdad. Personas en las que había confiado mucho antes de que Dean apareciera. Las paredes eran de cristal, pero el aire estaba cargado de decisiones. En la cabecera de la mesa, repasé el paquete una vez más. Los asesores legales me flanqueaban a ambos lados. Frente a mí, mi mentor, con los brazos cruzados y la mirada firme. Al fondo de la mesa, el abogado de la herencia, el señor Pelum, se ajustó las gafas y asintió una sola vez. Esta enmienda, dijo, golpeando suavemente el documento con el dedo, garantiza que ningún cónyuge pueda ejercer influencia sobre esta compañía, a menos que haya sido un contribuyente financiero o un accionista fundador. La Junta votó uno por uno. Todos a favor. Cuando llegó mi turno, firmé sin la menor vacilación. El bolígrafo no tembló en mi mano. Mi anillo, aún en mi dedo, reflejó la luz por un instante. No lo miré. Ni una sola vez. Moción aprobada, anunció Pelum. Exhalé despacio. Ese tipo de respiro que uno retiene durante años sin saberlo. Él no solo quedaba fuera de mi herencia, quedaba fuera de la influencia que creía haber adquirido al casarse conmigo. Pero había más. Pelum deslizó una segunda carpeta sobre la mesa. Era más antigua, con las páginas ligeramente amarillentas, pero bien conservadas. Mi abuelo dejó esto para abrirse únicamente bajo ciertas condiciones, dije en voz baja. Y usted las ha cumplido, respondió Pelum. Dentro había documentos, algunos sellados, otros con las iniciales de mi abuelo en su inconfundible letra. Movimientos silenciosos que él había hecho años atrás. Resultó que me había transferido el 26% de los derechos de voto. No solo en la empresa principal que Dean conocía, sino en otras 2 de las que jamás había oído hablar, subsidiarias pequeñas, discretas, ocultas bajo sociedades fantasma. En conjunto, me daban el control del 81%. Eso significaba que no solo era la directora ejecutiva, ahora era la mayoría absoluta. Ninguna votación podía anularme. Ningún accionista podía superarme. Usted es ahora la última palabra en cada decisión, dijo el abogado. Asentí una vez. No sonreí. Al otro lado de la ciudad, Dean no estaba celebrando. Llegó a casa como una tormenta sin lluvia,
rápido, ruidoso y vacío. Yo me había marchado hacía horas. No le esperaba nada, salvo silencio, y un sobre la encimera. Dentro había una fotografía de nuestro día de boda. A primera vista, nada extraño, una imagen posada, como tantas otras. Pero ampliando, justo en el hueco del brazo de su madre, un detalle que nunca había notado, un bolígrafo destapado asomando de su bolso durante nuestros votos. Bajo la foto, una nota con mi letra. Nunca me preguntaste qué heredé. Solo asumiste que no sabría cómo protegerlo. Dean recorrió la casa de arriba abajo, abriendo puertas, armarios vacíos, cajones sin nada, la caja fuerte de la habitación abierta y vacía. Su nombre ya había sido eliminado de la escritura de la propiedad. Llamó otra vez a su madre. De nuevo, buzón de voz. Sin respuesta. 3 golpes secos en la puerta. Dean abrió con una expresión atrapada entre la incredulidad y la negación. ¿El señor Dean Westbrook?, preguntó el oficial, extendiéndole una carpeta gruesa de manila. Ha sido notificado. Y así, todo lo que creía suyo, se derrumbó. Dean pensaba que el matrimonio era una transacción. Yo le recordé que los contratos protegen más que el dinero, protegen la dignidad. El juez ajustó sus gafas y miró directamente al equipo legal de Dean. Todo lo que han presentado es irrelevante. Sus documentos fueron firmados, notariados y presentados antes del matrimonio. El tribunal considera el fideicomiso como un bien separado, y las modificaciones del acuerdo prenupcial como legalmente vinculantes. Dean se removió en su asiento, apretando la mandíbula como si intentara triturar la incredulidad que se le acumulaba tras los ojos. Su abogado se inclinó para susurrarle algo que solo endureció más su expresión. Te superó en estrategia, ¿verdad?, añadió el juez con un tono casi casual. Yo no hablé. Ni siquiera miré a Dean. Solo observé cómo la verdad le golpeaba en tiempo real. Él no solo me había subestimado, había malinterpretado por completo los cimientos de lo que teníamos. No estaba protegiendo dinero. Estaba protegiendo identidad, legado y mi silencio. Él giró apenas hacia mí, entornando los ojos. La voz de su abogado, Young, se quebró un instante. ¿Sabía que ella hizo todo esto antes de la boda? Dean no respondió. Ese mismo día, cuando el tribunal se fue vaciando y el ir y venir legal se redujo a papeleo seco, mi mente viajó años atrás. Era temprano por la mañana. Mi vestido de novia ni siquiera había sido planchado. Yo estaba sola en el jardín de mi abuelo, con el sol apenas acariciando los pétalos de sus apreciadas camelias blancas. En mis manos, una pequeña caja de terciopelo. Dentro, 2 anillos, uno grabado con nuestras iniciales, delicado y esperanzador. El otro, más pesado de lo que parecía, un aro de oro macizo, exterior liso, pero con un secreto oculto en su interior, un microchip incrustado, invisible a simple vista. Aquel día, sobre el té, escuché su voz grave y tranquila. Una boda es amor, sí, pero también es estructura. Nunca aceptes un contrato que no hayas escrito. Nunca pongas tu nombre donde tus valores no sean bienvenidos. No había planeado usar esas palabras como arma, pero las había seguido al pie de la letra. 2 semanas antes de caminar hacia el altar, hice una transferencia temporal de todas mis acciones personales a un socio silencioso. En los papeles, yo no poseía nada. En los papeles, lo único que aportaba era amor. Dean jamás lo cuestionó. Estaba demasiado ocupado asegurándose de que la lista de invitados incluyera a las viejas amigas de tenis de su madre y a un cuarteto de cuerdas carísimo. Ahora, con la demanda de divorcio en camino, esas acciones habían vuelto a mi nombre bajo una cláusula irrevocable. El bufete que supervisó el movimiento ya había enviado la confirmación al tribunal. El abogado de Dean intentó un último ataque. Esto huele a fraude. El juez ni siquiera parpadeó. Huele a preparación. Gran diferencia. El golpe final del mazo resonó en la sala. Caso aplazado, por ahora. Esa misma tarde, mientras el papeleo circulaba y el equipo de Dean intentaba reorganizarse, él hizo lo que siempre hacía cuando algo se le escapaba de las manos. Irrumpió. Yo estaba en mi oficina,
revisando informes trimestrales junto a mi jefa de operaciones. La puerta se abrió de golpe. No llamó. ¿Algo de todo esto fue real para ti? Soltó con dureza. Levanté la vista del documento. ¿De qué estás hablando? Los fideicomisos, las acciones, los acuerdos prenupciales. ¿Yo era solo parte de tu gran estrategia? Me puse de pie. No por miedo, sino por cerrar un capítulo. Dean, yo me casé contigo, no con tu cuenta bancaria. Pero tú y tu madre, entrasteis en ese matrimonio como si fuera una adquisición corporativa. Ella no fue a la ceremonia para celebrarnos. Fue para evaluarme como una amenaza. Su mandíbula volvió a tensarse. Me engañaste. No, respondí con calma. Tú nunca pensaste que yo pudiera ser más que un relleno en tu vida. No te engañé, Dean. Protegí lo que era mío. Tú simplemente asumiste que era tuyo para administrarlo. Me quité el anillo con suavidad, sin ceremonias, y lo dejé sobre la mesa. El metal hizo un sonido frío al tocar la madera. Él lo miró, pero no lo tocó. Se dio la vuelta y salió. Esa noche, le pedí a mi asistente que encontrara la dirección adecuada. La madre de Dean no había respondido a ninguna de mis llamadas, pero sabía que estaría en casa, sentada en ese sillón de cuero blanco del que siempre presumía. Empaqué el anillo con cuidado. Sin nota, sin emoción, solo una frase escrita en una cartulina rígida que deslicé dentro de la caja. La próxima vez, trae un bolígrafo con tapa, no un guión escrito de antemano. Lo envié por mensajería urgente. A la mañana siguiente, volví a mi apartamento silencioso. El horizonte empezaba a teñirse de naranja, el sol naciente proyectando largas sombras a través del salón. Mi asistente ya estaba allí, hojeando informes. Señora, dijo, entregándome una carpeta. ¿Querrá ver esto? Las ganancias de la empresa, después de la reestructuración, se habían disparado. No sonreí. No dije nada. Me senté junto a la ventana, abrí la carpeta, la cerré y dejé que el silencio me envolviera. Lo sentí merecido. Entonces revisé el teléfono. Un nuevo mensaje del abogado de mi abuelo. El acuerdo de tierras en el que había trabajado durante años, por fin se había concretado. El título ya estaba a mi nombre. Él estaría orgulloso, decía el mensaje. Y lo creí. Porque tal vez el anillo ya no estaba, pero lo que reconstruí con mis propias manos, ese legado, nadie podría arrebatármelo. Pasaron 3 semanas. Papeles firmados, sellados, archivados. Mi nombre, Zoe Hart, aparecía solo en cada documento importante. La última apelación de Dean había sido rechazada. Su abogado apenas levantó la vista cuando el juez dictó la sentencia final. Sin acciones, sin participación, sin derecho residual sobre la empresa, la herencia o incluso los recuerdos. Solo un nombre al que ya no podía acceder. Y una vida que jamás había ganado por mérito propio. Mi abogada me estrechó la mano con suavidad. Es libre. Asentí. No sonreí, no descorché champán, ni siquiera respiré más hondo. Salí del bufete, pasé de largo los ascensores y caminé hasta el estacionamiento donde me esperaba mi coche. El aire aún conservaba ese filo de principios de primavera, atrapado entre el renacer y el último mordisco del invierno. Me pareció apropiado. En lugar de ir a casa, tomé el camino largo. Recorrí calles conocidas, barrios que habían cambiado mientras yo no miraba. Finalmente, llegué al solar de la esquina donde aún permanecía la vieja gasolinera, o lo que quedaba de ella. Las bombas habían sido retiradas semanas atrás. Una valla de obra rodeaba el edificio como un vendaje, pero dentro algo nuevo empezaba a tomar forma. Al entrar, el olor a serrín y aceite viejo me golpeó. No era desagradable. Era memoria. Caminé hasta la pared del fondo, detrás del mostrador, y observé alrededor. Uno de los ladrillos, cerca del rodapié, parecía fuera de lugar. El mortero estaba desgastado en los bordes, como si lo hubieran levantado antes. Por instinto, me arrodillé y apoyé la palma sobre él. Cedió un poco. Lo moví hasta soltarlo. Detrás había un sobrepequeño, amarillento en los bordes. Mis dedos temblaron mientras lo sacaba.
Dentro, una fotografía. No pude evitar sonreír. Tendría unos 4 años, sentada con las piernas cruzadas sobre el regazo de mi abuelo, sus manos manchadas de grasa sujetándome mientras yo reía por algo fuera de cuadro. Al fondo, la misma estación de servicio, intacta. Detrás de la foto había una nota doblada. Su letra era inconfundible, firme, recta, sin adornos. Esto no es una herencia, Zoe. Es un espejo. Construye algo que refleje quién eres, no lo que otros esperan que seas. Me quedé allí mucho tiempo, respirando. Ese fin de semana volví, no con planos ni estrategias de negocio, sino con sillas plegables y un grupo de voluntarios. Abrimos la estación, no como empresa, sino como espacio comunitario. Mi asistente ayudó a transformar el cuarto trasero en una biblioteca gratuita. Un amigo del banco de alimentos local sugirió un programa de vales para madres solteras que necesitaran combustible para entrevistas de trabajo o para recoger a sus hijos. No hicimos publicidad. No pusimos marcas. La gente simplemente empezó a llegar. Una tarde, mientras reponía libros infantiles, una mujer de unos 60 años entró con una bolsa de magdalenas recién hechas. «He oído lo que está haciendo aquí», dijo. Podría haber vendido este lugar e irse. ¿Por qué quedarse? La miré un instante, porque quería recordar dónde está el verdadero valor. Ella asintió. Está marcando una diferencia, y no de las que se depositan en el banco. Compartimos una risa tranquila y dejó la bolsa sobre el mostrador. Días después me crucé con Dean. No estaba planeado, ni siquiera lo esperaba. Había ido a un café del centro para un almuerzo tardío. Él estaba en una mesa cercana, encorvado, leyendo una hoja arrugada. Su traje ya no le quedaba bien, demasiado flojo en los hombros, arrugado en las rodillas. Levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Se levantó, dudó un segundo y se acercó. «Supongo que debo felicitarla», dijo, con voz apagada. No respondí. ¿Valió la pena? Respiré despacio. No por el dinero, por la claridad. Se removió incómodo, como si quisiera decir más, tal vez discutir. Pero al final solo se dio la vuelta y se marchó. Y así, ese capítulo de mi vida se cerró. Unas tardes después volví al cementerio. Esperé hasta el atardecer. El cielo se pintaba de oro suave y lavanda. La hierba estaba húmeda bajo mis zapatos. Me arrodillé junto a la lápida de mi abuelo, sólida y sencilla como siempre. Coloqué 3 cosas junto a ella. Primero, una copia del nuevo estatuto de la empresa, más ágil, más limpio, más humano. Segundo, la fotografía del sobre, sus manos sosteniéndome, recordándome de dónde vengo. Y tercero, mi viejo anillo de bodas. Lo dejé sobre el papel, viéndolo brillar bajo la luz que se desvanecía. Casi me olvido de quién era, susurré. Pero tú no. Gracias por prepararme para el día en que no vería venir la tormenta. Me quedé allí mientras caía la noche. No lloraba. No dolía. Solo recordaba. Y eso era suficiente. Esa noche, de vuelta en casa, no encendí la televisión ni respondí correos. Solo encendí una pequeña vela junto a la ventana, como él hacía cuando se iba la luz. No era para llorar, era para honrar. Afuera, la ciudad seguía viva, luces suaves en ventanas lejanas, coches que pasaban, vidas que continuaban. Querían la empresa. Querían las tierras. Querían el nombre. Pero lo que en realidad heredé, fui yo misma. ¿Alguna vez has guardado silencio el tiempo suficiente para que alguien revele quién es en realidad? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno.